Ay, pues me complace estar con ustedes y para las que no han podido venir hoy, sí estamos haciendo una grabación para que se puede luego compartir con ellas también, Dios mediante. Pero lo que me complace poder compartir con ustedes es sobre el tema una parte del todo. Y para poder empezar bien, me gustaría que hagamos 2 lecturas bíblicas. Si alguien nos puede buscar Hebreos capítulo 12, versículos 1 y 2. Y si otra nos puede buscar Efesios 4, del 11 al 16. El primero es Hebreos 12, 1 y 2. Y el otro es Efesios 4, del 11 al 16. ¿Hay quien lo pueda leer? Por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande número de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, la cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, y menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Amén, gracias. Y el Efesios 4, 11 al 16. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para enseñar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, estamos en todo en aquel que es la cabeza, es todo, es Cristo, de que todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por toda la coyuntura, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Amén, gracias. Pues si vamos a hablar de ser una parte del todo, primero tenemos que hablar de quién y cómo es el todo, ¿verdad? ¿Quién es el todo? Dios. Ajá, iba a decir, lo escuché por ahí. Dios o Cristo, ¿verdad? Pues yo no sé si alguno de ustedes ha intentado hacer una torta de chocolate una vez. ¿Quién ha hecho una torta de chocolate? No, ¿nadie? Ah, pues, por lo menos una, gracias. Me imaginé que ella sí. Ok. Entonces, la torta de chocolate que se llama, estoy leyendo algo de uno de los libros que escribí. La torta de chocolate que se llama la torta de las papas de Idaho es mi favorita. Se ha compartido la receta en mi familia por años. Pero primero la vimos en el periódico Capper's Weekly, en la cocina de mi abuela en el estado de Iowa. La receta pide 1 taza de puré de papas y es la torta de chocolate más esponjosa que jamás has probado. Ya que se te hizo agua en la boca y te provoqué un chocolate, imagínate que yo solo tuviera la taza de puré de papas. Puede que sea el puré más cremoso que jamás se ha probado,
pero sin los demás ingredientes nunca se reconocerá una taza fría de puré de papas como torta de chocolate. Entonces, ¿cuál es el ingrediente más importante para hacer la torta de las papas de Idaho? ¿Es el puré de papas que determina su singularidad? Quizás, pero no es nada sin la harina, los huevos y el azúcar y el chocolate, ¿verdad? La harina sola no es una torta. Los huevos no son una torta. Combinar 2 o 3 ingredientes de los ingredientes no es suficiente para obtener el sabor deseado y la textura de la torta de las papas de Idaho. Si no puedo esperar que un solo ingrediente de la receta lleve el peso de la plena identidad de una torta de chocolate, ¿cómo puedo esperar que yo sola cargue con todo el peso de lo que Dios me llama a hacer? El puré de papas no hace una torta de chocolate, pero para esa receta es necesaria. La harina es insípida si la como así sola, pero la necesito para la torta de chocolate, ¿verdad? Y si tengo ahí los huevos, el azúcar, así, como lo conté, y tengo todo eso ahí, y lo miro bien, ok, qué chévere todas esas partes, pero no sé a qué fin van, jamás voy a llegar a tener la torta de chocolate, ¿verdad? Entonces, parte de lo que tenemos que hacer es, ante todo, mantenernos enfocadas en el todo, en el fin. Entonces, por eso, cuando estábamos leyendo ahí en Hebreos capítulo 12, hasta en los versículos de 1 a 3, dice, por tanto, también nosotros que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. ¿Cuántos de ustedes han hecho una carrera? Así como un maratón o algo así. ¿Alguien? ¿Nadie? Pues chavala. ¿Perdón? Cuando estaba chavala, ahora ya no. Ah, pues, ok, está bien. Pues una de mis hermanas, sí, ella es así, ella corre mucho, está en competencias así de carreras y eso. Y cuando ella va y muchas veces vamos y le animamos por ahí. Y ella está ahí corriendo y ella anticipa cuándo es que vamos a estar ahí porque medimos por el tiempo. Ok, más o menos a tal hora ella va a estar pasando por esta parte. Ok, sí. Ah, pues por ahí viene. Hola, sí, vaya hermana, sí puedes. Ok. Y somos ahí como las animadores. Y una vez ella corrió y mi sobrino tenía menos de 1 año. Entonces para ella así ver al sobrino ahí así como, así le animó también a seguir corriendo. Pero ¿qué tal si ella hubiera llegado ahí al lado y vernos animándole y así como, ok, entonces ya llegué? ¿Ese era el fin de su carrera? No. No era No era el fin. El fin era terminar la carrera. Y tenía a nosotros animándole por ahí, por el camino, pero tenía que mantener los ojos puestos en el final, en la meta. Y cuando hablamos de esos versículos en Hebreos 12, ¿de quiénes están en esa tan grande nube de testigos? ¿Qué hay en el capítulo justo antes de Hebreos 12? Está bien si abran las Biblias y vean ahí en Hebreos capítulo 11. Aquí el autor de Hebreos está hablando, así cuando vemos algo que dice por tanto, es que significa que está muy enlazado con lo que venía justo antes. Entonces él dice, por tanto, tomando todo eso que les acabo de decir en cuenta, Eso es lo que implica ese por tanto. Entonces, en el capítulo 11, ¿a quiénes está mencionando ahí como personas que están en esa multitud tan grande de testigos o esa nube de testigos, como dice en otra versión?
No vamos a leer todo el capítulo, pero menciona a algunos que están por ahí. ¿Quién? ¿Cuál era la pregunta, perdón? En Hebreos, ¿me van escuchando bien o no? Sí, solo queremos que nos vuelva, por favor, a decir la pregunta. Ok, entonces en Hebreos 11, ¿quiénes son algunas de las personas que están mencionadas ahí? A ver. Abraham. Ajá. Moisés. Muy bien, ¿quién más? Enoc. Ajá. Noé. Caín. Sí. Hasta en el versículo, podemos pasar el resto del día nada más contando las historias de ellos. Y dice en el versículo 32, ¿qué más voy a decir? Me faltaría tiempo para hablar de Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel, los profetas, Así, es una gran nube de testigos. Y tenemos a ellos como ejemplos, pero volviendo a Hebreos 12, versículo 2, fijemos la mirada en Jesús. Podemos ver a todos esos ejemplos como nuestros animadores. ¡Woohoo! ¡Sí se puede! Yo sí lo logré. Yo tampoco era perfecto. Así, mira, podemos contar las historias de las fallas de cada uno de esos hombres y mujeres, pero cómo Dios les honró por su fe y por el ejemplo que nos dan. Hasta nos dan ese buen ejemplo de mantener los ojos puestos en Jesús. Si no mantenemos el enfoque en el todo, perdemos la vista de qué se trata la carrera. Porque es Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, que es el enfoque. Él es el todo, ¿verdad? ¿Qué o quién es el todo? Pues es Cristo. Porque si tú pudieras contar, así como toda la historia de la Biblia, en una sola palabra, o Cristo o amor, ¿verdad? Es una carta de amor, con el personaje central como Cristo. Porque todo el Antiguo Testamento venía explicando y anticipando la venida y la llegada de Cristo. Hasta cuando Dios nos dice cuál es su nombre, en Éxodo capítulo 3, cuando se presenta a Moisés en la zarza ardiente, perdón, él dice que él dice aquí, voy a comenzar en el versículo 13, Éxodo 3:13. Pero Moisés insistió, supongamos que me presento ante los israelitas y les digo, el Dios de sus antepasados me ha enviado a ustedes. ¿Qué les respondo si me preguntan? ¿Y cómo se llama? Yo soy el que soy, respondió Dios a Moisés. Y esto es lo que tienes que decirles a los israelitas. Yo soy, me ha enviado a ustedes. El yo soy. Nada existe sin él. Y en Juan capítulo 8, versículo 58, Juan 8:58 dice, ciertamente les aseguro que antes de que Abraham naciera, yo soy. Estaban preguntando a Jesús de quién era. Y él decía, voy a volver a comenzar en el versículo 52. Porque están ahí confundidos de quién es ese Jesús. Entonces dicen, los judíos, ahora estamos convencidos de que estás endemoniado, exclamaron los judíos.
Abraham murió y también los profetas, pero tú sales diciendo que si alguno guarda tu palabra nunca morirá. ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Abraham? Él murió y también murieron los profetas. ¿Quién te crees tú? Así como esos de Hebreos 11 que eran esos gran hombres y mujeres de fe. Pero Jesús dice, mira, no, ellos ni eran tanto. Si yo me glorifico a mí mismo, le respondió Jesús en el versículo 54, mi gloria no significa nada, pero quien me glorifica es mi Padre, el que ustedes dicen que es su Dios, aunque no lo conocen. Yo en cambio sí lo conozco. Si dijera que no lo conozco, sería tan mentiroso como ustedes, pero lo conozco y cumplo su palabra. Abraham, el padre de ustedes, se regocijó al pensar que vería mi día y lo vio y se alegró. Ni a los 50 años llegas, le dijeron a los judíos. ¿Y has visto a Abraham? Ciertamente les aseguro que antes de que Abraham naciera, yo soy. Entonces los judíos tomaron piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió inadvertido del templo. ¿Por qué era tan escandaloso Jesús decir que él era el yo soy? Porque nada más por el nombre del yo soy, el nombre de Dios, afirma que sin él no existe nada. En hebreo, que es el idioma original en que Dios se reveló a Moisés por nombre, no existe los tiempos. Si yo digo, pues que yo era hija, pues sigo siendo hija y siempre será hija. Y para ellos, Michelle, hija, así como no tiene tiempo. Estaba lloviendo, está lloviendo, estará lloviendo, pues es como si dijeran nada más lluvia. Como algo que siempre era, es y será. No tenían tiempo. Y yo sé que eso es algo así como, wow, pero ¿cómo cabe en nuestra cabeza eso? Pero en parte yo creo que es parte de la maravilla de quién es Dios, mostrando que sin Él nada existía, nada existe, nada existirá. Él es el centro de todo. Y en el semestre pasado, yo vivo, el pueblo donde vivo, hay una universidad cristiana que se llama Harding. Y yo, todos los miércoles por la tarde, yo facilito un estudio bíblico con unas chicas aquí en Harding. Y el semestre pasado estudiamos todo el libro de Colosenses. Y ese libro tiene un enfoque así como de que Cristo es el todo en todo, por todo, para todo. Y entonces las chicas ahora se ríen y les encanta decir el todo en todo en todo. Porque así se acuerdan de que Jesús es ese todo. Vamos a leer Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1. Vamos a leer los versículos del 15 al 20 para ver de dónde esas chicas sacaron ese el todo en todo, para todo, con todo y así. El todo en todo en todo. Está ahí en la pantalla también esta vez por algunas cosas que quería resaltar aún más. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. ¿De quién está hablando? De Jesús. De Jesús, muy bien. Porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Él es anterior a todas las cosas, que por medio de Él forman un todo coherente. Sigue, diciendo, Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de la resurrección, para ser en todo el primero, porque a Dios le agradó habitar en Él con toda su plenitud.
y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, tanto las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre que derramó en la cruz. Ok, vamos a volver al versículo 15. Ajá. Y vamos a ver, nada más en estos 5 versículos, cuántas veces, 5 o 6 versículos por ahí, cuántas veces se ve una palabra que implica o que directamente dice totalidad. Algo así completo en su totalidad o algo así. Vamos a comenzar en el versículo 15 y lo pueden ver en la pantalla ahí. En el versículo 15, ¿qué palabra hay ahí que implica o que dice totalidad? Toda creación. Muy bien, toda creación. Ok. Y en el... Sí, sigan así haciéndolo por el 16 y por el 17. Así vamos a ir versículo por versículo. De él y para él. Ajá. Por medio de él y para él. Todo ha sido creado en el versículo. Muy bien, todo ha sido creado, todas las cosas, muy bien. Todo coherente en el 17. Ajá, por todo coherente, ajá. Él es anterior a todas las cosas. Él es anterior a todas las cosas, como que está encima de todo, antes de todo, por medio de él está todo, por medio de él, para él es el todo ha sido creado. También por mostrar el cielo en la tierra, visibles e invisibles, es decir, todo, si lo ves, si no lo ves. Si está aquí, abajo, si está arriba, todo. ¿Cierto? Así, mira, vemos bastantes palabras que tienen que ver con totalidad, ¿cierto? Ok, vamos a los siguientes versículos. ¿Qué otra palabra ven de totalidad? Toda su plenitud, dice, porque Dios le agradó habitar en él con toda su plenitud en el 19. Ajá, con toda su plenitud. Y eso es como doble totalidad, porque toda su plenitud. Si es plenitud, ya es algo bastante completo, pero es toda su plenitud, es como el todo de todo. ¿Qué más? En la primera frase del capítulo 20, en el versículo 20, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas. Ajá, otra vez. Para hacer en todo el primero, en el capítulo 18. Sí, en el 18, para hacer en todo el primero. Entonces, y si combinamos lo que decía en el versículo 15 y en el versículo 18, él es el primogénito de toda la creación y es el primogénito de la resurrección. Entonces, ese todo y ese primero y el primogénito, es decir, el primer nacido y él por el que va a la herencia, ese todo está basado en él, ¿verdad? Está centrado en él. Entonces, ¿podemos hacer o tener lo que sea sin él? No. Para nada. Para nada. Entonces, aún por más que hablemos de cualquier otra cosa, si no nos mantenemos enfocadas en el todo, se cae. Dice Primera de Pedro, capítulo 1 y 2, que él es la piedra angular, ¿cierto? Entonces, si alguien va a construir y no construye con una buena fundación, si no tiene todo bien cuadrado, todo se cae. Entonces, hoy vamos a estar hablando es del cuerpo, que es la iglesia, y vamos a hablar de las partes o los miembros del cuerpo. Pero si no comenzamos enfocadas en el todo, se cae. ¿Qué dice ahí en el principio del versículo 18? Él es la cabeza del cuerpo. Que él es la cabeza del cuerpo. ¿Y qué es el cuerpo? La iglesia. La iglesia. Muy bien. ¿Qué significa que él es la cabeza? ¿Qué hace una cabeza?
Piensa. Piensa, muy bien, ¿qué más? Es la que lleva con el... Donde tenemos el cerebro que conecta todo el cuerpo. Si nos fallara algo de la cabeza, pues tendríamos problemas con el cuerpo. Exactamente, ahí está la clave. Entonces, cuando vemos aquí que Cristo es la cabeza, ahí está implícito que Él es el cerebro, es el que decide, es el que tiene el control. Y es el que manda. Así, Él decide, Él controla, y si estamos enfocadas, así, hablando como somos mujeres, si estamos enfocadas en la cabeza, estamos permitiendo que Él decide. Estamos permitiendo que Él dirige, que sea Él que nos guía, que sea Él que nos encamina por donde queremos andar y que sea Él que determina lo que hace cada miembro del cuerpo, cómo funciona cada uno. Cristo es la cabeza de la iglesia, pero nos ha dejado una tremenda tarea, porque el cerebro o la cabeza manda a que lo demás hace su trabajo. Pero ¿qué tal si una parte del cuerpo quiere actuar por sí solo? ¿Qué pasa si la mano así está en desacuerdo con la cara y así le está dando golpes y eso? No va a poder funcionar bien el cuerpo, ¿verdad? No. Pero si estamos todas conectadas y manteniendo que la cabeza mantenga el control, la cabeza manda en lo que escuchamos, en lo que hablamos, en lo que olemos, en lo que hacemos, hasta en cómo funcionan las otras partes que ni vemos. Pero la mano está pensando en lo que puede hacer la mano. Y puede que la mano no está pensando en lo que necesita hacer el pie para que la mano haga lo que necesita hacer. Yo soy una persona bastante, es que en Venezuela se dice torpe, pero yo no sé en Nicaragua si es una palabra mala, pero que me tropiezo fácil. Que así, las paredes como si fueran de elástico, porque se me salen así, yo estoy caminando y la pared como que se me viene enfrente y me choco con ella. Yo no sé si alguno de ustedes tiene ese problema, pero yo me puedo tropezar con el aire. Ni siquiera tiene que haber un hueco en la calle. Pero es porque partes de mi cuerpo quieren ir más rápido de lo que el cerebro está funcionando. Tengo que depender de mi cabeza para, ok, Michelle, con calma, pausadamente, con intencionalidad, se tiene que hacer así, así, asado. Tengo que dejar que la cabeza mande, porque puede que la mano lo quiera hacer así, pero el cerebro recuerda que había un vaso de agua ahí, entonces si la mano dice, pues voy a, se me va a tumbar todo el vaso. Cristo la cabeza, Él tiene que ser el todo en todo en todo. Y si nos mantenemos enfocadas en la cabeza, en el todo, nos permite hacer todo lo demás. Yo no sé si ustedes alguna vez han visto un elefante. ¿Quién ha visto un elefante? ¿Alguien? ¿Un zoológico o algo? Muy bien. Ok. Pues les voy a mostrar una imagen de elefante porque yo soy muy visual, como ya se ha notado, ¿verdad? Ok. Se cuenta una historia que le pidieron, perdón, ¿me escuchan bien? Sí. Amén. Ok, perfecto. Se cuenta una historia que le pidieron a 5 chinos ciegos describir a un elefante. El primer hombre acercó al elefante, sintió con sus manos, olió con su nariz y dijo, es largo y delgado, muy flexible como una serpiente, pero con una brocha al final. Y tampoco, también huele mal. Largo y delgado, argumentó el segundo. No, es más grueso que una manguera y ¡ay!
¿Cómo que escupe? Ya me mojó. No es manguera para nada, dijo el tercer hombre. Él era el más bajito de los 5. Es más como un árbol áspero y sólido. Si mi amigo lo declara un árbol, interrumpió el cuarto, definitivamente tengo la hoja más grande que jamás he encontrado. Es delgada y fluye con el viento. Para nada, concluyó el quinto. Es ancho y amplio, como una pared. ¿Cuál de los 5 tenía razón? Todo porque solo estaban mencionando las partes de su cuerpo. Cada uno tocó una parte del cuerpo de él, pero individualmente. Sí, ¿y cuál de los 5 no tenía razón? El tercero que no lo tocó, porque se pasó del segundo al cuarto. Ah, no, el tercero decía que era el tercero dijo que era el más bajito, que decía que no es manguera, es como un árbol áspero y sólido. Estaba en la pierna. No dijo el segundo. No dijo el segundo. El segundo era el que tenía el tronco. Largo y delgado, argumentó el segundo. Es más grueso que una manguera. Ay, como que escupe. Ya me mojó. El primero describió la cola. El segundo describió el tronco. El tercero describió la pierna. El cuarto describió la oreja. Y el quinto describió así como el lado, así como la parte. Sí. Entonces, ¿cuál tenía razón? Pues los 5 y ninguno a la vez. Sí, porque solo hicieron comparación. Nada. Exactamente. Y entonces, solo Dios ve todo el elefante. Porque ellos tenían razón y estaban equivocados. Porque, ¿cómo es que nos parecemos a los ciegos? Porque sabemos una parte de todo. ¿Me repites? Que solo vemos una parte de todo, igual que los ciegos, porque los ciegos solo estaban escribiendo la parte que solo tocaba. Exacto. Entonces, muchas veces, así, en la iglesia, estamos ahí tan enfocadas en la cola. Estamos, ok, mira, tenemos que hacer eso porque ya hay muchas moscas aquí en el local y tenemos que buscar unos ventiladores y, para eso sirve la cola del elefante, para quitarle así esas moscas y para así, pues por así decir, poner una comparación. Y otras dicen, no importa eso tanto, tenemos que ver cómo distribuimos el agua y los refrigerios, y así es como el tronco. Ay, no, pero si no vamos en una buena dirección con esto, tenemos que hasta salir a la calle a caminar y a evangelizar y todo eso. Sí, también, así como las piernas. Así cada quien tiene un enfoque de repente un poco distinto, pero se necesita de toda parte para todo el elefante. Y muchas veces decimos, ay Señor, por favor, necesito que me recortes porque así es que nos está molestando esta parte. Mira, la uña ahí del elefante está haciendo que duela toda la pierna, entonces ese es el problema. Y Dios dice, pero yo sé que el elefante tiene un problema de corazón y más me importa eso, que aguantan ahí un pico con la uña. Solo Dios puede ver todo el elefante. Y por eso es tan importante mantener a Cristo la cabeza, confiar en la cabeza y dejar que cada parte haga su trabajo.
Uno de mis versículos favoritos se encuentra en Proverbios capítulo 3. Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6. Confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia, o como dice otra versión, en tu propio entendimiento. Reconócelo en todos sus caminos y Él allanará tus sendas. No seamos sabios en nuestra propia opinión, más bien tememos al Señor y huimos del mal. Hay diferentes personalidades en cada familia, ¿cierto? Definitivamente. Hay quienes son más introvertidas, quienes son más extrovertidas. Hay las Martas, hay las Marías, así como Marcos 10 describe a la historia de ellas dos. Digo, Mateo 10, dije Marcos, es Mateo 10. O Lucas 10, pues, aún más equivocada. Lucas 10, 38 al 42. Entonces, las personalidades distintas. Necesitamos a las Martas, necesitamos a las Marías, necesitamos a todo aspecto y cada miembro del cuerpo, manteniéndonos enfocados en Cristo, la cabeza. Porque hay diferentes cosas que cada quien puede y debe hacer, porque no puede funcionar el cuerpo sin la actividad propia de cada miembro. Oh, eso suena a lo que leímos antes, ¿cierto? Pues volvamos a Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, versículos 11 al 16. En la segunda sesión vamos a ver aún más en el capítulo 4 del libro de Efesios, pero por ahora vamos a mantenernos aquí en los versículos 11 al 16. Vemos que él mismo, está hablando nuevamente Cristo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Muy bien, chévere. Ahí está afirmando que cada quien tiene diferentes papeles. Y en el versículo 16, por su acción todo el cuerpo crece y se edifica en amor, sostenido y ajustado por todos los ligamentos, según la actividad propia de cada miembro. Muy bien, qué bueno, necesitamos todas las partes. Pero no leí del 12 al 15. ¿Para qué Dios creó todo eso? ¿A fin de qué? De perfeccionar a la hora del ministerio. Sí. Al fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo, para llegar a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta, otra vez, perfección, conforme a la plena estatura de Cristo. Tenemos diferentes papeles, pero tenemos el mismo fin. Tenemos la misma meta. El todo es Cristo. Hasta esa firmeza que dice en el 15, más bien al vivir o hablar la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, según la actividad propia de cada miembro. Ese es el fin. Ese es el propósito. El todo de todo en todo es para Cristo. Lo hacemos por Cristo porque no lo podemos hacer sin Él. Porque sin Él nada ni existiría.
¿Quieres que lo vuelva a poner? Amén. Ok, ya lo pongo. Es que yo así, yo les veo más grande cuando no tengo las palabras ahí, entonces por eso también lo quito, pero en cualquier momento me dicen si lo paso muy rápido. Esos diferentes papeles, que vamos a hablar más de eso un poco más adelante, pero todo eso es con el fin del todo. ¿Quién es el todo? Cristo Jesús. Amén. ¿Y podemos hacer lo que sea sin Él? No. Entonces es por Él, es a través de Él que lo hacemos. Es dirigido por Él, que es la cabeza. Es guiado por Él, que Él es el que sabe todo. Confiamos en que Él sí está viendo todo el elefante y nosotras solo nuestra partecita. Y también lo hacemos para Él, al fin de que todo el pueblo sea capacitado para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. Todo eso es para Él, para llegar al mismo fin, para llegar a la misma meta. Y si estamos enfocadas en ay, pues, tengo que hacer mi parte, o cuál es mi parte, o, pues, que Cristo lo haga. No, Él nos ha llamado a hacer nuestra parte en Él, por Él, para Él, que es el todo. Y si no nos mantenemos enfocadas en el todo, jamás vamos a poder hacer lo que Él nos ha llamado a hacer. Jamás va a poder avanzar y crecer el cuerpo. Y también, volviendo a Efesios capítulo 4, versículo 14, si no mantenemos ese enfoque, seremos como niños, zarandeados por las olas, llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza y por la astucia y los artificios de quienes emplean artimañas engañosas. En parte, el hermano Pablo, en muchas de sus cartas, así como yo ya mencioné en Colosenses, él les quería recordar, mira, el todo de todo en todo es Cristo. Están tratando de encontrar lo que están buscando en esas cosas vanas. No valen nada. No, el todo de todo en todo para todo es Cristo. Y aquí en Efesios, en esta carta, ellos estaban tratando de unirse a esto y estaban así como muy más divididos en muchos otros sentidos. Y él dice, no se dejen llevar por esas otras enseñanzas. Mantenemos el enfoque en Cristo. Así, Él sí hizo que cada quien tuviera su tarea, que tuviera su papel, les dio diferentes dones, pero con el mismo fin. Y vamos a hablar de cómo Él, Cristo, nos une y cómo somos unidas hasta a través de esas diferencias y las maravillas de lo que son esas oportunidades para unirnos y todo, y vamos a ver otros versículos sobre eso. Pero pauso para que tomemos un pequeño descanso por si tienen que ir al baño, buscar agua o así. Y después de unos minutos retomemos con otro canto, otra oración, y vamos a leer juntas 1 Corintios 12, una gran parte de esa lectura bíblica, y seguiremos con la segunda parte del tema, unidas por las diferencias. ¿Les parece? ¿O tienen preguntas hasta de lo que se ha hablado hasta el momento? Pues pueden ir pensando en preguntas y al final de todo, tendremos un tiempo para conversar sobre eso también. ¿Listo? Ok, tomemos un pequeño break entonces. ¿Perdón? Está bien.